sabemos que es la Alianza por la Vida en su conglomerado que está en las calles, pero la cuestión es que si ahora, en el avance que hay en Panamá en las conversaciones y en la propuesta y en lo que se discute, uno en cualquier buscador, Saúl, pone Suntrax, todos te hablan del poderoso gremio o el poderoso sindicato relacionado con la construcción. Y me parece que eso no tiene nada de malo, que habla de una fuerza y de un liderazgo que inclusive les ha llegado a aguantar represión en las calles. En memoria de nuestros mártires, su sangre derramada jamás será olvidada y lucharemos en la calle hasta que justicia se haga. El emperador Suntra Blies. El gobierno, el Suntra se quiere tomar. ¡Ni bestia! Esta es la gloriosa historia de los 50 años del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax. ¡Ni bestia! Nos tendrán que matar. Todo el pueblo está en la calle y estamos listos para pelear. ¡Ni bestia! Nos tendrán que matar. Desde su formación hasta su posición actual como el mayor sindicato del área y el de mayor poder de intervención para alcanzar logros que mejoren la vida de los trabajadores y del pueblo panameño. Con su lema, sin luchas no hay victorias, siempre ha sido beligerante contra las injusticias y la corrupción, vengan de donde vengan, lo cual le ha costado injurias, persecución y cárcel. Es una historia escrita con sangre y el sacrificio de sus héroes y mártires. Celebramos nuestros primeros 50 años mirando al futuro y reafirmando nuestro compromiso de lucha por el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador. Seguimos dignificando al obrero de la construcción. Suntrax. El emperador more fire. Cuando nosotros nos reuníamos, organizaciones sindicales, cuando íbamos bajando de la casa de los fotógrafos allí en Avenida B, íbamos bajando por las escaleras y estaban los patrullas de afuera, venga, nos iban cogiendo presos para el cuartel central. Allá nos tenían hasta el otro día, sí, estos comunistas del carajo ya cabrean, que no sé qué. Eso era el problema de todos los dirigentes sindicales. Y nosotros, como un sindicato muy beligerante, era que más nos seguían. Recuerda que el sindicato se fundó en el 72. Antes que se fundara el sindicato, andaba Hipólito y otros compañeros por ahí recolectando la cuota del sindicato manual en un cuaderno que llevaban los apuntes que los hacíamos voluntarios, ¿me explico? Ahí qué pasa, ya decidimos reunirnos en la sala francesa y para poder formar este sindicato había que disolver los otros. Entonces la asamblea era para disolver los dos sindicatos y conformar de una vez el sindicato nuevo. Allí ya entra el compañero Hipólito. Entonces, como él tenía mucha paciencia, entonces, bueno, compañero, usted vamos a elegirlo como presidente del debate y usted se va a encargar de dirigir esta reunión. Ahí entra nuestro compañero y lo hizo muy bien. Todos ustedes están de acuerdo, las tres organizaciones, afiliarse en una sola organización que reúne las condiciones para defender los intereses de la construcción. Sí, entonces vamos a buscarle el nombre al sindicato. En aquel tiempo se llamaba Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción, después se le puso Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y similares, ¿me explico? En otras reformas que se hicieron. Pero con la constitución del sindicato en el 72, con su primer convenio colectivo en 1974, comenzó a cambiar. Y cuando se hace la primera convención colectiva, ganábamos entre 80 y 90 centavos la hora. Y entonces nosotros luchábamos para ganar 1.30 la hora. Comenzamos con $1.05, $1.15, $1.20 y $1.25. Y ahí ya nos fuimos. Ya en la segunda se iba mejorando, en la tercera, y así como usted ve, todas las convenciones colectivas se va mejorando algo. Porque este sindicato no se conforma con lo que le dan o lo que se conquista. Hay que conquistar mucho más. Cuando el sindicato se funda en el 72, después en el 76, hay la modificación
al Código de Trabajo con la Ley 95. Posteriormente, después de eso, en el 81 con la Ley 8, porque en realidad pues se comienza a eliminar la estabilidad que tenían los trabajadores en términos generales de la legislación laboral. El sindicato en todas estas actividades participaba. Después, en el 80, el sindicato, su dirigencia queda atrapada por los militares, sus máximos dirigentes quedan vinculados a los militares. Entonces ya nosotros pues comenzamos a ver la situación, un grupo de trabajadores, comenzamos a organizarnos, exigíamos asambleas generales para discutir los problemas, no se hacían. Había mucha incidencia en los militares, en las decisiones de los sindicatos y específicamente en las decisiones de Suntra. Sí, desde que el MODES asumió la conducción del Suntrax, uno de los pilares de la reestructuración del sindicato fue el proceso de formación. Claro, esta fue toda una lucha, por eso se constituye el MODES, Movimiento de Democracia del Suntra, porque queríamos democratizarlo. O sea que se discutiera toda la problemática de los trabajadores de la construcción, que se respetaran las decisiones. Y hubo mucho enfrentamiento en la década del 80 con nuestro movimiento y la dirigencia en ese momento del Suntra. Pero no cualquier formación, una formación permanente, continua, que implicó invertir recursos financieros y humanos para capacitar a los obreros de la construcción en un salto cualitativo. Miren, en este país nunca se ha dado tantas asambleas generales como se dio a inicio de la década del 90 en nuestro sindicato. La asamblea era permanente y cuando viene el gobierno de Pérez Valladares, con la reforma al código, el que tuvo al frente de esa lucha con más beligerancia fue el sindicato, nuestro sindicato. A tal grado que el primer día declaramos huelga un viernes, 4 de agosto del 95. Nadie se le ocurre convocar una huelga un viernes. Pero la situación era así porque le iban a aprobar en segundo y tercer debate ese fin de semana. Iniciamos toda una campaña de concientización, viajes a nivel de todo el país, y el 4 de agosto de 1995 estalló una huelga contra las reformas del Código de Trabajo, que en su filosofía era, bueno, quitarle derecho a los trabajadores y dárselo a los ricos, a los empresarios. El primer día, bueno, todo el mundo sabe, el 4 de agosto, 4 muertos del 95 y más de 500 obreros detenidos. La policía se tomó los proyectos. Era un delito andar con botas amarillas, porque usaban muchas botas amarillas en el 95. Solo con usar botas amarillas, si a ese de la construcción, llévalo, aunque estuviera en el bus, camino a su casa. Hubo una persecución, éramos perseguidos, tuvimos que entrar en semiclandestinidad. Pero cuento todo esto porque ha sido una lucha permanente, ¿verdad? Trajo como consecuencia 4 asesinatos por parte del gobierno de Pérez Valladares, entre esos el obrero Rufino Frías. Un asesinato que se dio de un disparo a la cabeza por parte de un policía en el área de San Miguelito. Este obrero pues se convirtió en un mártir de la lucha obrera en Panamá. Las otras 3 personas perdieron su vida también por disparos que le propinaron en esos actos arbitrarios, burdos del gobierno de turno en ese momento. Hubo 13 días de huelga, más de 500 trabajadores detenidos, y digamos que fue a lo largo de todos esos procesos de confrontación contra el modelo neoliberal el momento en que Suntra de alguna manera empieza ya a tener una presencia todavía aún más reconocida a nivel nacional y dentro del movimiento popular y sindical, una presencia reconocida, ¿no? En términos generales, su presencia, su lucha, su capacidad de acumulación que en ese momento venía en plena construcción, después de haber adesentado el sindicato, haberlo levantado de la ceniza y haber conducido bajo los criterios de una corriente sindical clasista que responde a los intereses de los trabajadores, de la construcción y del pueblo trabajador panameño. Hay una organización que de todos los gobiernos es su dolor de cabeza.
se preocupa por la pobreza. ¿Saben quién es? Es el Suntrack, es el Suntrack, es el Suntrack. Daguananien, es el Suntrack, es el Suntrack, es el Suntrack. Suntrack, una organización, defiende a los obreros del empresario ladrón. Suntrack, obreros de construcción, gobierno tras gobierno combaten la corrupción. Suntrack, sindicato luchador, la piedra en el zapato del gobierno ladrón. Suntrack, defensor de la nación, morimos por el pueblo y no tememos a prisión. La ley de la muerte, el Suntrack te lo dijo. Privatizar el IRE, el Suntrack te lo dijo. Reformas al código, el Suntrack te lo dijo. La estafa y la ampliación, el Suntrack te lo dijo. Gobierno corrupto de Endara, el Suntrack te lo dijo. Corrupto fue el del Toro, el Suntrack te lo dijo. Corrupto el de Mireya, el Suntrack te lo dijo. También Nosotros en el 2007, producto de la cantidad de los accidentes que se daban en la construcción, nosotros comenzamos a paralizar los proyectos y a exigir que se cumpliera con las medidas de seguridad. El gobierno se vio obligado y nombró una comisión, CAPAC, gobierno y Suntrack, para discutir un reglamento de seguridad y salud. Eso nos costó vida de trabajadores, porque también el gobierno, como los gobiernos ven que el sindicato es un peligro para lo que ellos llaman la gobernabilidad. O sea, cuando van a implementar leyes no pueden porque el sindicato se opone, entonces tratan de dividirnos. Entonces empezó esa lucha. En ese proceso de lucha, en julio del 2007, se establece el decreto que todos los proyectos estaban obligados a tener oficial de seguridad para coordinar con los trabajadores y la empresa las medidas de seguridad para bajar la cantidad de accidentes. Este es un decreto muy importante, pero resulta ser que cuando sale el decreto, entonces no habían trabajadores o profesionales para el sindicato, sí tenía porque lo formaba, entonces no se cumplían. Pero esto es muy importante decirlo. Las universidades no tenían en suspenso lo académico la materia en medida de seguridad y salud. Se vieron obligados. Hoy día todas las universidades tienen carreras de seguridad y salud ocupacional, hay maestría, hay posgrado, hay licenciaturas, ¿verdad? Gracias a la lucha de los trabajadores de la construcción, específicamente de Sur. Luego entonces, en el año 2007 y 2008, estaba gobernando nuevamente el PRD con Martín Torrijos a la cabeza. En ese momento, este gobierno, por el proceso que trae el Suntrack de enfrentar las políticas económicas neoliberales, de enfrentar la injusticia, decidieron que en la construcción ellos iban a dividir a los trabajadores de la industria. Entonces consistía en que empezaron a hacer sindicatos amarillos. En ese momento empieza una especie de boom de obras y megaobras de inversión extranjera, empresas multinacionales que llegan a la industria de la construcción. Y como la decisión de ellos era tratar de debilitar al Suntrack y a sus miembros, es decir, los trabajadores de la construcción, entonces en el caso de Odebrecht, el gobierno, y eso lo dicen ellos mismos después, les dijo que tenía que firmar con un sindicato amarillo. A la cabeza Juana Peña. Y ahí es donde se da el problema. Los trabajadores de la construcción en Panamá son miembros de Suntrack. Cuando tienen sus problemas, entran a los proyectos, están laborando, tienen problemas y acuden a su sindicato. Allí se asesinó a Osvaldo Lorenzo en agosto del 2007. Sicarios contratados por la empresa y Citicop, Juana Peña a la cabeza de esa banda delincuencial, de disparos asesinan a un dirigente de Suntrack, un hombre joven, Osvaldo Lorenzo. 2 días después asesinan a Luis Argüelles en Isla Vivero, donde tenía presencia el mismo sindicato amarillo, pero en este caso es un policía que dispara contra Luis Argüelles y lo asesina. 6 meses después, en el 2008, febrero del 2008, por una protesta exigiendo un reglamento de salud y seguridad en el trabajo y contra el alto costo de la vida, es asesinado Al Iromi Smith en la provincia de Colón de un disparo por la espalda por un miembro de la policía, Eliseo Madrid. Todos esos asesinatos y esa forma de tratar de tomar el sindicato nuestro por la fuerza y tratar de dividir a los obreros de la construcción concitó que los obreros enfrentáramos ese problema
pero además recibimos amplia solidaridad del pueblo panameño y de sindicatos internacionales. Ese periodo fue un periodo de los más difíciles que hemos vivido, porque además de eso también habían amenazas de muerte, de asesinato selectivo de los dirigentes de Suntra. Es decir, había una obstinación por el gobierno por tratar de aniquilar al enemigo que estaba enfrentando el modelo económico neoliberal en Panamá, Suntra y aliados que Suntra había construido, porque de la lucha del 95 finalmente logramos hacer la